Shalom a todos. Hoy tenemos el estudio del libro de Éxodo, capítulo 20. Y hoy vamos a estar un poquito atentos bien porque hay algunas cosas que debemos entender y comprender bien acerca de esta revelación que Elohim va a hacer de sí mismo hacia Israel. Amén. Porque es la base de que nosotros podamos realmente vivir y caminar en la verdad. Si no conocemos y no entendemos el propósito y la voluntad del Padre, entonces estaremos caminando, dando vueltas sin un sentido, sin realmente saber hacia dónde vamos y qué es lo que debemos hacer. Amén. Dice la Escritura, habló Dios o habló Elohim todas estas palabras diciendo, o todas estas cosas, porque la palabra davar o davarín que está allí se puede traducir como palabras o como cosas. Amén. Entonces, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Amén. Y da el primer mandamiento, dice, no tendrás otros Elohim delante de mí, o en mi presencia. Amén. Entonces vamos a parar allí, porque vamos a tratar de ir entendiendo los mandamientos. ¿Y por qué razón fue que el Eterno dio estos mandamientos para Israel? Porque son parte de nosotros también poder comprender lo que realmente debemos entender nosotros mismos. Amén. Cuando Elohim le habla a Israel de que no tendrás otros Elohim delante de mí, la pregunta es, ¿qué entendemos? O sea, la traducción sería, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Amén? Que es lo que está en el texto, en otra traducción, ¿verdad? Otros dioses. Pero cuando uno lee eso o escucha esto, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué son otros dioses? ¿Qué son otros Elohim? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que es necesario entender para uno comprender realmente cómo es que yo no tengo otro Dios, otro Elohim delante de Dios, en mi comunión con Él, en mi fe con Él. Amén. O tengo yo, sin saber, otros Elohim delante de Dios. Amén. ¿Cómo yo sé si realmente mi fe es como Elohim quiere, o yo estoy haciendo lo que Él no quiere que yo haga? Que es tener otros Elohim. Amén. Una de las cosas que dice la Escritura, y gracias, y esta es la importancia de uno estudiar, haberla leído todo, porque así entonces uno puede ir entendiendo las razones de lo que se dijo, ¿verdad? En los profetas se dice, Elohim mismo le dice a Israel que los ídolos no son vanos, no son dioses, que no hay otro Elohim fuera de él, ¿verdad? Pero uno pregunta, bueno, ¿y por qué Elohim? Entonces dice aquí que no tendrás otro Elohim. Si los otros Elohim no son vanos, no existen, ¿por qué decirle a Israel que no tenga otros Elohim, que no tenga otros dioses? ¿Cómo comprendemos eso? Amén. Entonces, claramente, ahora, para entender esto, ¿cómo lo entendía, Saulo de Tarso? Un montón de siglos después. Amén. Vamos al libro de 1 Corintios. No pierdan allí para que entendamos una cosa. 1 Corintios. 1 Corintios 8:5. ¿Lo tienen? Hablando Saulo de quién es Dios realmente para nosotros, los creyentes. Amén. Para el mundo hay muchos dioses. Si usted va a la India, pues el hinduismo tiene un montón de ídolos, dioses, ¿verdad? En la China, el budismo también tiene un dios. Amén. Y así hay un montón. Los indígenas tenían un montón de dioses también. Amén. Entonces dice
Saulo de Tarso, hablando a los corintios, dice: porque aun cuando hay los llamados Elohim, o sea, los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Saulo allí? ¿Qué son los otros dioses? Dice él, aun cuando hay los llamados. O sea, no es que sean dioses, no es que sean Elohim, sino es que son llamados Elohim. ¿Quién los llama Elohim? El hombre. El hombre es el que llama Elohim a un árbol, a cualquier cosa que él cree que tiene, representa una autoridad para él. Amén. Y eso ahí es donde vamos a entender qué es lo que también Elohim, el Padre, el creador de los cielos y la tierra, es lo que le quiere decir a Israel. Tal vez Israel en este momento no comprende todo. Amén. Pero él tiene que darle las pautas para que entonces después va dando la revelación. Amén. Porque una de las cosas que entendemos por la Escritura, que así como nosotros educamos a un niño, que le vamos dando la instrucción de acuerdo a como entendemos que él puede comprendernos, pues así Elohim también reveló su palabra, manifestó su voluntad de acuerdo a la capacidad que el pueblo tenía de entender y comprender lo que él quería que se hiciera. Amén. Así que cuando uno estudia la Escritura, no porque aquí dice algo, entonces eso era completamente así. No, eso claramente se reveló en ese momento por la situación en que se encontraba Israel. Amén. Pero a medida que eso va avanzando, hay cosas que permanecen, pero hay otras que se van removiendo. Amén. Ahora, ¿por qué Elohim dice, lo primero que dice antes de dar los mandamientos, dice es: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud? ¿Y qué tiene que ver eso con que él diga: no tendrás otros Elohim delante de mí? ¿Qué fue lo que hizo Elohim, el Elohim de Israel, en Egipto, antes de sacarlos de la esclavitud? Porque tenemos que entender, o sea, cómo es la mente del Señor, cómo es que el Señor planeó las cosas y ejecutó las cosas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Elohim antes de sacarlos de Misraín, de Egipto? Hizo unos juicios, ¿verdad? Juicios que demostraron que los Elohim de Egipto en realidad no tenían ningún poder ni ninguna autoridad. Y es aquí donde tenemos que entender la palabra Elohim. La palabra Dios, lo que significa realmente es aquello a que se le atribuye autoridad y poder. O sea, yo considero que eso, a lo que yo llamo Elohim, tiene autoridad y tiene poder. Aquello a lo que yo me rindo porque tiene autoridad y poder, entonces se está convirtiendo en un Elohim para mí, porque yo le estoy atribuyendo esa autoridad y ese poder. Amén. Entonces, claramente, cuando él le dice a Israel: yo fui el que los saqué a ustedes de Egipto, de la esclavitud, y no van a tener otro Dios delante de mí, lo que está diciendo claramente es que lo que él demostró en Egipto revela de que no hay otro Elohim sino él, que Israel lo tiene todo, porque el que tiene la autoridad y el poder sobre todo es Yahweh, el creador. Amén. Entonces Israel debería entender de que claramente no necesita otro Dios detrás de Dios para que él le rinda autoridad. Amén. Para que él lo tenga como algo importante. Amén. Ahora, Elohim no solamente es un ídolo. Hay otras formas de Elohim, ¿verdad? Un ángel es un Elohim, porque un ángel tiene autoridad, tiene poder. Amén. Ahora, los hombres malinterpretaron esa autoridad de los ángeles y honran a los ángeles como si fueran dioses, ¿verdad? Los hombres también honran otras cosas. Amén. Y vamos al segundo punto. Entonces, la palabra Elohim tiene que ver con aquello en lo que yo creo que tiene autoridad y que tiene poder.
Amén. Y entonces yo me rindo y sirvo a esa autoridad. Le hago caso a esa autoridad. Me someto a esa autoridad y a ese poder. Por eso era que Israel, Elohim, le va a prohibir más adelante a Israel que no pueden volver a Egipto, que no puede buscar ayuda en otros países, en otros reinos. Amén. Porque claramente cuando Israel recurría a otro rey, a otra nación para que le ayudara, ¿qué estaba aceptando? Que su Elohim no era suficiente para ayudarle. Por lo tanto tenía que recurrir a otro poder, a otra autoridad para que le ayudara. Y este es el sentido que tenemos que entender nosotros cuando Dios nos dice que no tengamos Elohim delante de Él. ¿Cómo yo entiendo las circunstancias reales que me rodean? Y cómo debemos mirarlas realmente. Para no caer en la cuestión de que yo termine rindiéndome, creyendo y poniendo mi fe en algo que tiene autoridad y poder según lo que uno interpreta. Amén. Entonces, el segundo mandamiento dice, y todo esto está en negativo, ¿verdad? La mayoría de los mandamientos son negativos, no harás. Dice, no te harás estatua. La palabra estatua que aparece aquí en la escritura es la palabra, me voy rayando aquí para buscar. Dice que no te harás estatua, es pesel, en hebreo, se traduce como ídolo, pero hay varias formas de ídolo. La palabra que traduce ídolo en realidad es apsal, porque un ídolo puede ser algo que fue hecho tallado en la madera, algo que es tallado, o algo que es moldeado del barro. Entonces, de acuerdo a la forma como se crea el ídolo, pues tiene un nombre en hebreo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo lo que viene a importar es que es un ídolo, sea que lo moldearon o lo fundieron. Si es hecho de metal, pues tiene que fundirse, ¿verdad? O si es hecho de madera, tienen que tallarlo. O si es pintado, sea lo que sea la figura, depende cómo se haga, pues tiene un nombre, pero en realidad al final un axal es un ídolo, una figura que representa algo, ¿verdad? Entonces él les dice, no te harás un pesel, una talladura, digámoslo así, una talladura o una forma, una escultura, sea tallada o sea lo que sea, ni imagen. Ahora, la palabra imagen es otra cosa. Entonces, lo que está hablando del ídolo es la forma del ídolo, ¿verdad? Ahora, lo que habla de imagen es la palabra, viene la palabra puede ser una foto, ¿no? temuná. Ok, es aquí donde lo que yo encuentro enriquecedor, uno estudiar un poquito el contexto hebreo, porque aprendemos tal vez muchas más cosas que lo que es la traducción en sí. La traducción nos limita a lo que dice la traducción, ¿verdad? Pero la palabra original es rica en muchos significados. Entonces la palabra temuná, que es la misma palabra que se traduce cuando dice que Dios nos creó a imagen de Él, la palabra temuná en realidad lo que significa una porción, que viene de la raíz min, es una porción. O sea que una imagen es una porción de algo, pero no es la total representación. Digamos, si una persona crea una estatua de uno de nosotros, pues simplemente está representando una porción de nosotros, que es la figura física, pero no representa mi carácter, no representa mi forma de ser. Amén. Simplemente me representa una porción de mí. Cuando la Escritura dice que nosotros somos imagen de Elohim, lo que quiere decir que nosotros somos una porción de Él. Amén. Lo que estamos viendo en el ser humano es una parte de Dios, porque nosotros no somos dioses, ni somos igual a Elohim, ¿verdad? Entonces claramente, cuando una persona no comprende la realidad existencial en la que vive,
Vamos, el hombre perdió todo concepto de lo que era Elohim, de lo que era Dios, el creador. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Ahora ve que cada cosa tiene una importancia en su vida. La lluvia tiene una importancia, los ríos tienen una importancia, el viento tiene una importancia, los animales tienen importancia, ¿verdad? Y a cada cosa él le ve una importancia. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre, como no puede comprender el todo, entonces se va a las porciones. Entonces hacemos una porción de lo que es fuerza. Entonces, ¿cómo representamos la fuerza? Pues a través de un toro, a través de un becerro, ¿verdad? Y cualquier cosa que nosotros consideremos que es importante para la vida nuestra, la agricultura. Entonces, luego vinieron, ya pasó, vamos, en Egipto lo que habían era representación de animales, ¿verdad? Vimos las ranas, las moscas, el gato, todos los animales tenían para ellos una importancia y representaban una parte, una porción de la realidad de ellos, ¿verdad? Cada cosa representaba algo, pero cada cosa es una porción, no es el todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Israel va ahora a Canaán, o sale de las naciones, se encuentra que las naciones tienen otro tipo de ídolos. Entonces aparece Baal, y aparece Quemos, aparece Astoret, y un montón de ídolos que las naciones tienen, pero que ya no son figuras de animales, sino que son figuras como personas, como seres, ¿verdad? Pero ¿qué significa Baal? ¿No? Baal significa señor, o sea, aquel que es señor de tal cosa. Un señor es alguien que tiene autoridad y poder sobre algo, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchos Baales, lo que representa que cada Baal es señor de algo. Está el señor de las moscas, Baal de las moscas, el Baal cada Baal representa una parte. Amén. Entonces, ¿por qué las culturas tenían tantos Elohim? Porque ellos necesitaban representar toda su realidad en cada uno de ellos. ¿Verdad? Estaba Dagón, que es un Baal, pero es como una forma de pez. Amén. Y también se le rendía. ¿Por qué hacer una imagen de un pez? Porque cuando un pueblo vive de la pesca, ¿cuál es su sustento? Los peces. Entonces, depende de los peces, ¿verdad? Y cree que los peces necesitan ser adorados, servidos, para que no escaseen, para que se multipliquen. Entonces, el hombre, de acuerdo a la realidad, fue formando imágenes. Pero esas imágenes, recuerden, son porciones. Lo mismo en la ciencia. Si vamos a la actualidad, ¿qué es la ciencia? Está la ciencia médica, ¿verdad? Está la ciencia de astrología, está la ciencia de la psicología. Entonces, cada parte que nosotros nombramos es una porción de la ciencia. La ciencia es un total, es conocimiento, ¿verdad? Pero esa ciencia se divide en porciones para nosotros poder entenderla, ¿verdad? El hombre, lo que estudian el cuerpo físico, los que estudian las enfermedades, y cada porción de la ciencia es una porción. Entonces, cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de una porción. Ahora, si vamos un poquito más elevados, la escritura dice que Yeshua es imagen de Elohim. Ahora, ¿cómo comprendemos eso? Que Yeshua es imagen de Elohim. Que Yeshua es una porción de Dios. Amén. Porque claramente a Dios no se le puede ver, y a Yeshua sí se le puede ver. Dios no muere, y Yeshua sí muere. Amén. Entonces, Yeshua viene, ahora, esa porción que es Yeshua viene a representarnos un carácter de Dios. Amén. Y en eso Él es la imagen, en esa porción. Amén. Entonces, cada cosa hay que entenderla de acuerdo. Por eso el estudio de las palabras del texto original es bueno, porque uno va entendiendo. Entonces, ¿por qué es que Elohim se preocupa de decirle a Israel que no hagan imagen? Porque Él les dice: yo soy el todo. Yo les demostré que tengo poder sobre todo.
Las naciones no me conocen. Las naciones no entienden que hay una autoridad para todos. Y ellos adoran cosas por porciones. Entonces, cuando él le dice eso a Israel, Israel no lo entiende ahí, pero más adelante Moisés le va a decir que toda la intención de Dios, todo el plan de Elohim en darles esta revelación a Israel es para que ellos sean una nación sabia, inteligente, que las naciones se admiren de la sabiduría de Israel. Pero esa sabiduría está aún en la misma adoración de un solo Elohim, de reconocer que hay un solo Dios, que todo lo demás es creación de Él y que Él tiene el poder sobre todo. Así que las naciones pues no entienden, no saben, por eso tienen que irse a las porciones y hacer imagen de las porciones y adorar y postrarse ante las porciones. Pero Israel no puede ir de lo más a lo menos. Amén. Eso es lo que en realidad le está diciendo Elohim a Israel. Y le dice luego, no te harás estatua, o sea, no te harás una figura, ¿verdad? Ni tallada, ni moldeada, ni fundida, ni imagen, quiere decir que no tome una porción, amén, una temunada. No se haga una representación, porque en realidad la palabra imagen es una representación. ¿Cómo representa usted el agua en un dibujo? ¿Cómo lo representa? En un dibujo, ¿cómo representa usted el agua? Le hace unas formitas así y lo pinta de azul. Y cualquiera que lo ve dice, oh, eso representa. ¿Pero eso es agua? No, no es agua, es simplemente una representación del agua. Entonces, una imagen lo que viene a mostrarnos es algo, una representación de algo, pero no es ese algo. ¿Sí me entiende? Viene a decir, nosotros empezamos a visualizarlo, a percibirlo y a entender que eso es aquella cosa, aunque no sea lo mismo. No es la persona, aunque no sea la persona, ¿verdad? Cuando Elohim dice que no podemos matar, no podemos derramar sangre de nadie, es porque cuando una persona mata a otro, está derramando sangre, pero está destruyendo la imagen de quién, la porción que ese hombre representa de Elohim, de Dios. Amén. Estás matando una porción de Elohim y no tenemos la autoridad para hacerlo. Entonces dice, ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces claramente él entiende que el mundo, las naciones, por cuanto se apartaron de la realidad, entonces ahora recurren a su imaginación, ¿verdad? A los peces que están dentro del agua, a lo que está en la tierra, ¿verdad? A los animales, a las plantas, o a las cosas que están en el cielo, a los mismos malajim, a los mismos ángeles, a los mismos seres creados, ¿verdad? Entonces, el hombre, Elohim, Dios sabe, ustedes no tienen que hacer, pero se lo da en forma de mandamiento, no hagan, no le explica por qué. Esto que estamos hablando aquí, Elohim no se sentó a explicárselo a ellos. Amén. Acá ya hay 600,000 personas. Amén. Y lo más seguro que no es fácil sentarse a hablar de todas esas personas así. Entonces, lo que hace es dar, ¿qué? Mandamientos. Lo más sencillo y entendible posible. Lo importante es que ellos obedezcan. Hicieron un pacto, han hecho un pacto de oír y de hacer, así que esto es lo que tienen que hacer. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es la obra que debemos hacer? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Quién me lo dice ustedes? Si alguien le pregunta, ¿cuál es la obra que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Mire que, y lo hemos leído un montón de veces. ¿Cuál obra? Sí. Fíjate bien, es una obra que hay que hacer. Y Jesús le respondió, es decir, que creas en aquel que él envió. Esa es la obra, creer. Amén. Porque es hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues cuando haces algo, ¿no? Entonces, creer. ¿Cuál es la obra que Dios nos pide? Que le creamos a Él. ¿Qué es la obra que Jesús le dijo al hombre este que le preguntó? Creed en aquel que Él envió, cree en mí. Amén.
la primera obra es esa, ya después viene lo demás. Amén. Y si lo busco en el texto, porque para que no tengamos dudas, ¿para qué? Pero cuando estudiemos el libro de Juan, ahí está la respuesta. ¿Ok? Entonces dice el 5 dice, no te postrarás. Amén. Ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim. Vamos a parar allí. Entonces, no solamente es que no hagas imágenes, sino que no te postres. O sea, ante esas imágenes. Él no está diciendo que no se postre ante un rey. Él no está diciendo que no se postre ante un juez. Él no está diciendo que no se postre ante una persona importante. ¿Verdad? Él está diciendo, no te postres a estas imágenes. Porque si uno va ante un juez, lo primero que dicen allá cuando sale el juez, todo el mundo de pie. Y tienes que levantarte. Y no te sacan de allí. ¿Ven? Porque es una persona honorable, ¿verdad? Hay una honorabilidad. Ante un rey, ¿tú qué haces? Le haces la veña. No es que lo adores ni nada, simplemente que le rindes el honor que esa persona tiene, ¿verdad? Pero cuando él dice aquí que no te postres delante de ellos, claramente lo está diciendo en el sentido de que tú lo veas como que tú dependes de eso. ¿Sí me entiendes? Y por eso es que dice aquí después, ni los servirás, porque yo soy Yahweh. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre postrarme y servir? O sea, ¿cuál es la relación, perdón? Entre yo postrarme y servir algo. ¿Qué es servir? ¿Cómo se sirve a Dios? Adorar es la traducción de servir. ¿Amén? O adorar también la traducción de postrarse. Pero eso no es adorar, eso es solamente rendir honor. Pero ¿cómo se sirve verdaderamente a Dios, a Elohim? Haciendo lo que Él ordena. Servir significa hacer lo que Él ordena. Pero ¿cómo eso se representa como servir? Cuando yo hago lo que Dios manda, lo que Elohim manda, ¿cómo eso representa que yo le sirvo a Él? Porque claramente yo estoy dando testimonio, estoy sirviendo al propósito y a la voluntad de Él. Y es de demostrar que Él es Elohim. Y cuando yo le obedezco, yo estoy sirviendo ¿a quién? A Él, a dar testimonio de que Él es Elohim. ¿Amén? ¿Cómo tú le sirves a un ídolo? ¿O cómo las personas le sirven a los ídolos? ¿Cómo se sirve a un ídolo? No solamente, pero ¿cómo eso representa servirle? Pues está dando testimonio de que ese ídolo es algo. Cuando una persona viene y se postra delante de un ídolo, hace un sacrificio para ese ídolo, hace una ofrenda para ese ídolo, ¿qué están haciendo? Está sirviendo al ídolo. ¿Pero sirviendo de qué? Para dar testimonio, para hacer creer a otros de que ese ídolo es algo. Se está sirviendo a ese propósito. ¿Y qué hay detrás de un ídolo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el libro el Nuevo Pacto? Saulo, ¿qué dice acerca de los ídolos? ¿Qué hay detrás de un ídolo? Un demonio. O sea que cuando las personas sacrifican algo a un ídolo, ¿a quién lo sacrifican? Dice la Escritura. A los demonios. Amén. Porque la idolatría es confusión y viene de las tinieblas. Amén. Entonces, claramente cuando una persona dice que sirve a algo, ¿verdad? A una imagen, a lo que sea, primeramente es una insensatez porque no tiene sentido de la realidad. Ignora la realidad. Y lo que hace es que sirve a una porción de algo, porque cree que eso tiene autoridad. Cree que sin eso él no puede vivir. Amén. Y entonces él sirve a eso, él mismo rindiéndose a eso, obedeciendo a eso, rindiéndole culto a eso, y eso es lo que hace que sirve para que otros también hagan lo mismo. Entonces él sirve de, ¿cómo se llama eso? De motivación para que otro también haga lo mismo. Entonces servir
No es solamente obedecer. Servir es que como yo a través de lo que hago sirvo a un propósito, sirvo a una voluntad. ¿Cuál es el propósito de las tinieblas? Que los hombres adoren los ídolos, que los hombres busquen ídolos, que los hombres sigan ídolos. ¿Cómo uno sirve a las riquezas? A ver, vamos a la actualidad. ¿Las riquezas son un ídolo? Sí. Sí, sí. ¿Usted ha visto algún ídolo de las riquezas? Los billetes. No, el billete no es un ídolo. ¿Ven? Claramente hay imágenes que no son físicas. Hay imágenes que están en la mente del hombre. La riqueza, cuando usted piensa en riqueza, ¿en qué piensa? Mucho dinero. Cosas materiales. A veces las personas. Ven, usted, cuando hay gente que ponen por ahí en las redes, ponen un montón de billetes, un montón de monedas, ¿verdad? Hay una rana con un montón de monedas, hay un Buda con un montón de monedas. Un cofre con joyas. Amén. Un cofre con joyas. O sea, ¿qué piensa usted? En las cosas materiales, Sí. ¿verdad? A ese, ¿sabe cómo lo llamó Yeshua? ¿O cómo se conocía antiguamente? Mamón. Mamón son riquezas, ¿verdad? No era un ídolo en sí, era el afán de la gente por hacerse riquezas. Entonces Yeshua viene cuando Satanás, fíjese bien, vamos al libro de Mateo un momentito, para que ustedes lo vean allí. Mateo capítulo 4, creo que. 4, 8 Ok, gracias, hermano. de los reinos. Ajá. Ok, dice ahí, el 8 dice, 4, 8 dice, estamos hablando de la tentación de Satanás a Yeshua, ¿verdad? Dice nuevamente que es otra cosa que sabemos que Elohim no puede ser tentado por nada, ni él tienta a nadie. Pero Yeshua sí puede ser tentado. Recuerde, Yeshua es la imagen de Elohim. Es una porción de él. Amén. Dice, nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Amén. Mire que ahí están dos palabras, ¿verdad? Postrarse y adorar. Pero la palabra adorar allí es servir. Si te postras y me sirves. Amén. Luego dice, pero Yeshua le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿cómo Yeshua podía terminar sirviendo a Satanás? Con el solo hecho de postrarse delante de Él para que Él le dé la autoridad de todos sus reinos. Y ahora Él podría decir, yo tengo la autoridad de todo esto porque me lo dio fulano. Entonces, ¿qué es eso? Sirve a un propósito, sirve a una voluntad, sirve a un pensamiento, sirve a una idea. Entonces no solamente se sirve en cuestiones físicas, se sirve también en cuestión de pensamientos, en cuestión de voluntad. Hay personas que lo llaman, perdone la expresión, tontos útiles. ¿Por qué lo llaman así? No entiendo. Porque sirven a propósitos que ellos no entienden. Sirven a voluntades, a ideas que ellos no entienden. Y al final son usados. ¿Amén? También Yeshua dijo insensatos. Amén. Que esa es la insensatez, ¿verdad? Pues la insensatez lo hace el que no... Bueno, insensato es el que escucha y no pone atención, no pone cuidado. ¿Ok? Entonces, claramente estamos yendo hacia esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede servir a las riquezas? Ahora, Yeshua le dice a la persona, a ver si lo tengo, mi hermano, que ahí mismo en Al rico. Lucas, en Mateo 6:24 creo que es. ¿Dónde estábamos? Mateo 6:24. Es para que entendamos. Ya, Mateo 6:24.
Él dice, ninguno puede servir a dos, ¿qué? Señores. Estos son lores. ¿Qué son señores? ¿Y de qué señor está hablando Jesús allí? A Dios y Dios el Padre y al enemigo. y otro señor. ¿Verdad? Entonces nadie puede servir a qué? A dos señores, que fue lo que dijo el Padre. No tendrás otro Elohim detrás de mí. Amén. Entonces dice, porque aborrecerás al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros eso? ¿Estoy yo sirviendo a Elohim, al Padre y a las riquezas? ¿O estoy yo sirviendo solamente a Elohim y las riquezas no son, y no sirvo a las riquezas? ¿Y cómo entiendo yo si estoy sirviendo las riquezas o no? Y se lo voy a dejar de tarea. No. Claramente, ¿cómo yo puedo entender de que sirvo la riqueza o no? El punto exacto de aquí es cuando tu corazón pone, como dice, donde está tu corazón, está tu riqueza. Ahora nosotros tenemos que ver no la riqueza material, sino tenemos que ver la riqueza espiritual. No, aquí vamos para no hablar, porque yo me largo, pero al final cuando comentemos no pierdas eso. Aquí está hablando claramente de las riquezas materiales. Amén. Porque es lo que mueve el mundo, el afán por las riquezas materiales. Entonces, ¿cuándo una persona sirve a las riquezas? Cuando se afana en ellas. Cuando vive para hacerse rico, cuando cree que sin riquezas no puede vivir. ¿Verdad? Cuando una persona cree que su felicidad que la felicidad es el dinero, ¿qué está haciendo? Le está dando autoridad y poder a las riquezas para decir, esta es mi felicidad, sin esto yo no soy feliz. Y cuando yo me ocupo en cómo hago dinero para ser feliz, entonces estoy sirviendo ¿qué? A la riqueza. Cuando tu felicidad depende de las riquezas materiales. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? Fíjense bien, el mundo cada día inventa más cosas para hacer esclavos al ser humano más de cosas. Todo es materialismo. Por eso dice Saulo, más adelante dice él, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es el inicio de todo mal. Amén. Entonces el punto es, ¿cómo yo debo mirar las riquezas entonces? Y no caer en servirlas. ¿Cómo yo le soy fiel solamente al Padre sin servir a las riquezas? Saulo decía algo, teniendo vestido y alimento, estemos contentos. Pero el mundo mismo sabe, que son unos conformistas, no tienen espíritu de nada, ¿verdad? Y muchos creyentes creen también eso, que cuando una persona decide servir a Dios y renunciar a las cosas del mundo, entonces que no tiene espíritu, no tiene ambición, no tiene metas. Y tristemente el cristianismo de hoy en día se ha dejado influenciar por el pensamiento de este mundo. Y entonces ahora el Evangelio dice, venga que Dios te quiere dar éxito, ven que Dios te quiere dar riquezas. Y entonces el pensamiento ahora del Evangelio, ¿cuál es? Riquezas. El materialismo. Se dice y se contradice. Pero se contradice es el hombre, Exacto. los que usan el Evangelio para engañar. Pero el Evangelio no se contradice, el Evangelio es firme en eso. Amén. ¿Por qué fue que los discípulos renunciaron a todo? Dejaron todo. Porque Jesús no les ofreció riquezas. Lo que les ofreció fue la vida eterna, un lugar en el reino. Y eso es lo que Dios, Elohim, el Padre, nos ofrece a través del Evangelio. Un lugar en el reino. A los que creen en la vida eterna. Porque el que no cree en la vida eterna, pues, ¿qué va a perseguir en el Evangelio? Nada. Tiene que buscar algo material, porque si no va a perder la fe, va a perder la fuerza de creer. Porque si yo creo que creyendo en Dios voy a lograr el dinero, voy a lograr la riqueza, voy a lograr la fama, voy a lograr el poder, pues no, estoy siguiendo un Dios equivocado. Ese es un Dios extraño para el Evangelio. Amén.
Claramente Dios es bueno y conoce nuestras necesidades. Y lo que Él le demostró a Israel en el desierto es: yo soy el que tengo el poder para proveerte, para suplirte. Amén. Y no nos va a hacer pasar necesidad por gusto. Entonces, el punto es cómo nosotros entendemos esto que dice a Israel y cómo hoy nosotros también lo podemos percibir. Porque déjeme decirle, el evangelio de hoy en día no es conforme al evangelio que Yeshua predicó y los discípulos predicaron. El evangelio se ha contaminado, está lleno de ideas del mundo y se ha dejado influenciar por el mundo. El mundo viene y juzga al creyente y lo hace ver como que no es nada, que está loco, y la gente, por no verse así, entonces, no, yo mejor busco cómo le agrado al vecino para que no crea que estoy loco, y entonces acomodo el evangelio para que me vea de otra manera. Para estar contentos. Y cuando vamos a evangelizarlo, ¿qué es lo que hacemos? Ofrecerles bendiciones. Pero la única bendición que Dios realmente nos ofrece es un lugar en el reino. Todo esto que estamos viviendo aquí no tiene sentido si no creyéramos en la resurrección de los muertos, si no creyéramos en la venida del reino, y que un día viviremos y estaremos allí si el Eterno nos lo permite. Amén. Sigamos, mis hermanos. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 25, y fíjate bien, si ahondamos más en esto, vamos a dar un buen tiempo. Porque como yo también entonces veo la ciencia, como veo la medicina. Usted ve que la medicina también tiene un símbolo, una representación. ¿Cuál es la representación de la medicina? Que medicina, recuerde, es una porción de la ciencia. Amén. Pero esa medicina tiene también un símbolo. Y hay gente que sirve a ese símbolo. ¿Cuándo tú sirves a ese símbolo? Cuando tú crees que la ciencia, la medicina, que tú dependes, que tu vida y tu salud dependen de eso. Amén. Cuando tú crees eso, tú estás realmente sirviendo a la ciencia, a la medicina. Amén. Pero antes no había ciencia, no había médicos. ¿Qué hacía entonces la gente? Buscaba al profeta, Israel sobre todo, porque las naciones es una cosa y Israel es otra cosa. ¿Verdad? ¿A quién tenía que recurrir Israel en caso de una enfermedad, en caso de algo? A Elohim. Pero ¿por qué Elohim no pudo mantener su soberanía sobre Israel? Porque Israel no cumplió el pacto, no obedecieron. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender hoy aquí. Dice aquí: porque yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim celoso. ¿Celoso significa qué? ¿Ah? Celoso es lo que siente un esposo por su esposa, o una esposa por su esposo. Porque lo ama. No quiero que me compartas con nadie. No quiero que ponga detrás de mí a otro o a otra. ¿Verdad? No quiero que confíe en otro, en otra confíe en mí. El esposo espera que la esposa confíe en que él va a proveerle y va a sustentarle y va a cuidarla. Por lo tanto, no tiene que ir a buscar otro para que la cuide y la mantenga. Entonces, celoso es que claramente no es que yo dude. Elohim no duda de nosotros, porque Él conoce el corazón de como nosotros, conoce nuestra fe. Celos no es dudar. El celo que duda es un celo enfermizo. Amén. Pero el celo que busca la fidelidad, que busca es que yo soy lo importante para ti y tú eres lo importante para mí y no hay nadie más afuera de nosotros dos. Entonces ya eso es celo. O sea, yo cuido de que mi esposa no tenga que mirar para otro lado, o que mi esposo no tenga que mirar para otro lado. ¿Amén? Entonces claramente lo que Elohim quería a través de todos estos mandamientos es que Israel no pusiera su vista en otras cosas, sino que entendiera lo que él era
y que solamente lo miraran a Él y recurrieran a Él y dependieran de Él. Y eso es lo que Elohim quiere en nosotros también. La verdadera fe nos va a llevar a nosotros, a cada uno individualmente, porque esto no es porque me lo digan o me lo exijan. La confianza en Elohim dependerá de cada uno de nosotros, del crecimiento que obtengamos a través del Espíritu. Cada uno de ustedes va a decidir un día, ¿sabe qué? Estoy enfermo, no voy a ir al médico, primero voy a orar. Primero voy a pedirle al Eterno que Él es, a confiar en Él. Él es mi sanador, Él es mi ayudador. Amén. A una cosa que está en la Escritura y que nunca se hace casi. Dice que cuando alguien está enfermo en la congregación, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la congregación. ¿Cuántos hemos estado enfermos aquí? ¿Y cuándo hemos llamado? Nunca. Ancianos sí hay. Todos los que son líderes son ancianos. Porque anciano no se tiene que ver por la edad. Es por el tiempo que llevamos en el Evangelio y la madurez que tenemos en el Evangelio. Amén. Ancianos sí hay. Lo que pasa es que nadie aplica la fe. Amén. Hablamos de que tenemos fe. Yo tengo fe que Dios me va a sanar. Pero si tiene fe, entonces haz las cosas como Elohim manda. Pero nadie llama, nadie dice nada. Y no tiene que ser el pastor el que tiene que ir. Dice ancianos, tiene que, pues es que puede ser cualquiera de los líderes de la congregación o aquellos que ya tienen madurez en la congregación. Ellos pueden ir. ¿Y qué tienen que hacer? Ahora sabemos nosotros los ancianos qué tenemos que hacer en caso de un enfermo. Hay que ir a orar por él y ungirle con aceite. Pero cuando la gente piensa en ungir con aceite, ya me está echando los santos óleos. Ya me está despidiendo. No, eso es una cuestión que es otra doctrina, otra enseñanza, donde a los que están muriendo que se le echa el aceite. No, el Evangelio ordena que si hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la congregación y vengan y oren por él y lo unjan por aceite. Y si ha pecado, dice, le será perdonado. ¿Y la oración de fe qué? Sanará el enfermo. Es la fe. Pero nosotros no estamos obedeciendo al Evangelio. No estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Amén. Estamos poniendo la confianza. Cuando uno se enferma, ¿qué es lo primero que hace? O va al doctor, o lo primero que recurre es a un medicamento. Porque a veces por lo caro el doctor, ni el doctor se va. Amén. Entonces, mis hermanos, realmente tenemos que entender que como nosotros procedemos, así servimos a las cosas. Amén. Nosotros criticamos de la ciencia, pero nosotros mismos servimos a la ciencia cuando creemos que dependemos de la ciencia. Amén. Entonces y así es todo en la vida. La profesión que van a escoger estos jóvenes dependerá de la idea que tengan de servir a Dios. Todo lo que estos jóvenes estudien mañana dependerá de la idea que tengan de servir a Dios. Porque si buscan fama, gloria y riquezas, ¿dónde está Dios ahí? ¿Amén? Y no es que no se pueda estudiar, hay que estudiar, hay que prepararse. Dios da la oportunidad, pero ¿qué es el pensamiento que me guía para prepararme? ¿En qué estoy pensando cuando quiero prepararme? ¿Y para qué quiero prepararme? ¿Para buscar las cosas del mundo o para servir a Dios? Amén. Entonces, en esas cosas hay que pensar y hay que instruir a los niños. Amén. Porque si solamente los guiamos hacia lo que rinde dinero, lo que rinde fama en el mundo, pues ¿qué le estamos enseñando? ¿Van a servir a Dios o van a servir a qué? A las riquezas, a la fama, a la gloria. Amén. ¿Cuántos quieren ser como digamos un cantante como Bad Bunny? ¿O cuántos quieren ser como Messi? ¿O cuántos quieren ser como un actor de Hollywood? Hay tantos que no recuerdo. Amén. Entonces el punto es, ¿qué es lo que me guía? Amén. Porque eso es servir. Lo que yo decida hacer es un servicio que estoy haciendo. Amén. Entonces dice Elohim, porque yo soy celoso. Amén. Que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen.
Amén. Entonces quiere decir, Elohim va a exigir, si tú estás en pacto conmigo, entonces yo soy tu todo. Y vas a servirme. ¿Y cómo me vas a servir? Sirviendo a mis propósitos, sirviendo a mi voluntad. En lo que hagas me estás sirviendo, porque estás demostrando que tú crees en mí y que lo que yo te digo es lo que es correcto. Amén. Entonces la obediencia implica muchas cosas, no solamente es obedecer, sino la obediencia trae muchas otras cosas. Amén. Dice que hasta la tercera y cuarta generación, quiere decir que si alguien lo llegue a aborrecer. Ahora, ¿quién aborrece a Elohim? Que no quieren el consejo. ¿Cuál? Que no hace la voluntad de Dios. Aborrecer significa menospreciar. ¿Amén? Cuando tú menosprecias a alguien, lo estás aborreciendo. En el concepto hebreo. O sea, tú lo tienes a menos. Amén. Para ti esa persona no es importante. Hay esposos que aborrecen a sus esposas. Y hay esposas que aborrecen a sus esposos. Fíjate usted. ¿Y cuando una esposa aborrece a su esposo? Cuando menosprecia a su esposo o menosprecia a su esposa. ¿Pero por qué si la aborrece sigue con ella o con él? Porque la necesita. Porque tiene un beneficio. Pero mi hermano, si usted escogió la esposa que escogió y usted escogió el esposo que escogió, hónrelo. Hónrelo. Dele el lugar que merece y que Dios le da. Porque delante de Dios somos uno ¿qué? Uno solo. Tenemos el hombre más responsabilidad que la mujer delante del Eterno, pero somos una sola carne. Amén. Y tristemente muchos matrimonios, ¿sabe por qué fracasan? Porque no se honran, porque se menosprecian. Es que yo sí estudié y usted no es nadie. Es que yo sí soy inteligente y usted no. Y se menosprecia. Y eso es lo que trae tantos divorcios. Amén. Y delante de Dios, el que aborrece a su esposa se aborrece a sí mismo, porque es su propia carne. Y si aborrece a su esposa que le sirve en carne física, ¿cómo va a honrar a Dios? Por eso dice la Escritura que cuando hay muchos que oran y la oración no pasa del techo, porque hay una queja ya en la casa contra él, contra ella. ¿Por qué? Porque no honramos a nuestras esposas y a nuestros esposos. Y los hijos, ahora viene para los hijos también, ¿verdad? Entonces, tercera y cuarta generación, quiere decir que aquel que menosprecia a Dios, que aquel cree que primeramente que Dios no tiene poder, que Dios no es lo que dice ser, o que Dios no me puede proveer, Dios no me puede ayudar, entonces va a buscar otra cosa. Entonces, a ese que aborrece a Dios, que menosprecia a Dios, que no cree en Él, pues Dios va a estar pendiente de su descendencia. No dice sobre los hijos y los nietos, dice tercera, cuarta generación. Está hablando de generaciones. Amén. Cree que eso se extiende. Amén. Y claramente Dios va a visitar cada generación. A ver cómo reacciona. A ver si la generación que lo sigue, si busca a Dios y cree en Dios, o si la generación que lo sigue también va a aborrecer a Dios. Tristemente, el mundo como está formándose, el mundo aborrece a Dios. Cuando las familias deciden criar a sus hijos lejos de la palabra, lejos del conocimiento de Dios, están aborreciendo a Dios. Y por eso es que hoy uno no puede sorprenderse, porque toda esa maldad que hoy existe hoy en día, ¿de qué es producto? Aún tristemente, déjeme decirle, es más triste aún cuando esas descendencias, cuando esa juventud, son hijos de gente religiosa, de gente que supuestamente eran creyentes. Y uno se explica cómo que sus hijos terminaron en esa maldad, matando, robando. Está bien que a veces uno acepta que los jóvenes cometen errores, pero ya lo que es matar, lo que es robar, lo que es secuestrar, ya eso es otra cosa. Amén. Entonces ya el grado de maldad es demasiado. Dice, el sexto dice, y tal vez vamos a terminar allí,
pero hace misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, la misericordia de Dios se extiende a miles de generaciones. Amén. Y si no, mire a Abraham y mírenos a nosotros. Porque la Escritura dice que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Cuántos israelitas alcanzaron la salvación siendo hijos de Abraham? Porque imitaron ¿quién? Abraham. Entonces, todo aquel que imita la fe, todo aquel que imita el amor a Dios y la obediencia a Dios, claramente Dios va a tener misericordia de él y de su descendencia. ¿Sabe cuántas personas han muerto en la fe viendo a sus hijos desviados? Y después que mueren, Dios trae a sus hijos a la fe. Pero ellos no lo vieron, pero murieron confiando en eso. Murieron creyendo de que un día Él lo iba a hacer. Y esa es la fe. Porque ¿qué dice la Escritura? El mundo vive ¿por qué? Por lo que ve. Y son como Tomás, si no veo, no creo. Pero nosotros en la fe no vivimos por vista. No vivimos por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Creemos en Dios, en lo que Dios dice que va a hacer y va a suceder, aunque no lo veamos. Amén. Y claramente, por eso es que a los que han resucitado, a los que se les ha concedido nacer de nuevo, ¿cuál es el llamado? Pongan los ojos ¿a dónde? Arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra del Padre. No en las cosas de la tierra, porque si nos ponemos a mirar la tierra, nos va a pasar como Pedro, que cuando miraba al Señor, caminaba sobre las aguas, pero cuando miró la tormenta y el agua embravecida, se fue hundiendo. Si nosotros le creemos al mundo y escuchamos al mundo, y le damos importancia a lo que el mundo dice, nos hundiremos en este mundo. La única manera de poder superar este mundo, y como dice la Escritura, la fe que vence al mundo, ¿cuál es? La fe que mira arriba, la fe que cree, que no duda y que no se deja influenciar por lo que el mundo diga ni lo que el mundo piense, porque el mundo está ciego y no puede ver lo que el creyente puede ver, lo que Elohim le puede demostrar a uno por el Espíritu. Amén, porque andamos por revelación, no por razonamiento. El mundo quiere razonar para entender, pero el creyente no camina por razonamiento. No es que 2 más 2 son 4, es porque yo creo en lo que el Eterno dice y creo en su palabra. Amén. Aunque no pueda ni demostrarlo, aunque no pueda ni verlo, yo lo creo y camino hacia allá. Amén. Pero si uno escucha al mundo y a todo lo que el mundo dice y opina, pues claramente al final me pasa lo de Pedro. Nos vamos a hundir en este mundo. Amén. Vamos a pararlo allí, mis hermanos, que creo que ha sido suficiente. Entonces, la razón por la que el Eterno le habla a Israel es para que Israel sea sabia, para que Israel no ande en tinieblas. Amén. Dándole importancia a las porciones, sino creyendo en el todo. Porque ya Elohim le dio, reveló, ya se lo demostró. Amén. Y así somos nosotros. Tenemos que aprender a cómo vivir en este mundo sirviendo solamente a Elohim, sin caer en servir a las otras cosas que el mundo le da importancia. Amén. Vamos ahora, mis hermanos. Amantísimo Padre, Elohim Todopoderoso eres tú. Gracias, Padre Eterno, por tu gran misericordia, bondad y amor para con nosotros. Gracias porque tú, Señor, no escatimas palabra para enseñarnos, para darnos conocimiento, para darnos entendimiento. Aún nos diste, Señor, a tu propio Hijo, Señor, y nos concediste también el don de tu Espíritu para fortalecernos, para guiarnos, para darnos fuerza y poder. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora ayúdanos, Padre Eterno, que por tu Espíritu pueda ser grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y danos la fuerza para caminar en esta fe, en este conocimiento. Ayúdanos, danos espíritu de discernimiento por tu Espíritu, para entender y comprender las mentiras, las patrañas, los engaños y las confusiones del mundo.
y no caer en ellas, y no imitar a este mundo. Que no por temor a las cosas del mundo nos apartemos de ti, de la fe, de la verdad. Padre, bendice a tu pueblo, empodera a tu pueblo y ayúdanos cada día más a guardar, Señor, nuestro corazón. Te suplico por los que estamos aquí presentes y por los que oirán, Señor, la palabra, por los que buscan, Señor, por los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de la verdad, por los que buscan adorarte en espíritu y en verdad, así como tú los buscas, Padre eterno. Ayúdanos y concédenos poder ser de esos, Señor, que adoran, que te sirven en espíritu y en verdad. Padre amado, te pedimos asimismo por todos aquellos que hoy están en necesidad, tanto espiritual, Señor, por los que aún no te conocen, como también los que están en necesidad física, emocional, mental, material, por los que están enfermos, Padre eterno, por el hermano Jairo, por la familia del hermano Miguel, por Paola, por el hermano Otoniel, Padre eterno, y por todo, por mi hermana Lilia, por don Humberto, y por todos aquellos que podemos tal vez recordar, Señor, que están enfermos, y por aquellos que no conocemos y que no sabemos que están enfermos, que están pasando por necesidad, por los que están en los hospitales, postrados en un lecho, Señor. Que tu misericordia sea con todos ellos, Padre eterno, y que sea, Señor, tú reprendiendo todo virus, toda enfermedad de sus cuerpos y concediéndoles la salud y la vida, Padre eterno. Padre amado, tú eres nuestro sanador. Confiamos solamente en ti, Padre eterno. No ponemos nuestra esperanza en la ciencia ni en estas cosas, Padre eterno, sino que tú eres poderoso para guardarnos, para sanarnos, para ayudarnos. Y si aún recurrimos a la ciencia, Señor, es confiando que tú des la sabiduría, la inteligencia para que eso funcione, para que eso haga efecto, Padre amado, en nuestros cuerpos. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Te pedimos por la casa de Judá, por el pueblo judío, por su salvación, y por la casa de Efraín, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el que sufre violencia. Y te pedimos por todos tus siervos que por causa de la fe sufren persecución, maltratos y cárceles y hasta la muerte, Padre eterno, en otras naciones. Ten misericordia de ellos, bendícelos, fortaléceles, guárdales, ayúdales en su fe, Padre eterno. Padre amado, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Puedes sentarse, hermanos.